Es febrero de 2026. Revisas tu cuenta y en lugar del pago de siempre, ¡pum!, recibes el doble. Así, de golpe, 12,800 pesos. ¿Un error del banco? ¿Un regalo inesperado? Pues no. Para algunas personas en México, esto podría ser una realidad. Y hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de por qué podría haber un pago doble de la pensión bienestar en 2026, por la veda electoral. Pero esto va más allá de solo saber quién cobra y quién no. Porque lo que encontramos en nuestra investigación es que este adelanto de pagos destapa un choque de trenes legal fascinante. Exacto. Esto no es solo de logística y de lana. En el fondo vamos a descubrir un dilema muy interesante. ¿Qué pasa cuando un derecho garantizado por la Constitución se topa de frente con las leyes electorales? Y la respuesta tiene implicaciones enormes para el futuro de estos apoyos. Así que vamos a desglosar esto para entender qué está pasando realmente. Y es clave entenderlo bien porque la situación de 2026 no tiene nada que ver con lo que vivimos en las elecciones de 2024. Hay muchísima confusión y hoy vamos a poner todos los datos sobre la mesa para aclararla. Muy bien, pues entremos en materia. La razón de todo este alboroto tiene un nombre: la veda electoral. Ajá. Para quien no esté familiarizado, es básicamente un tiempo fuera que se le impone al gobierno antes de una elección. No pueden hacer propaganda, inaugurar obras, ni, y aquí está el meollo del asunto, repartir programas sociales. Claro, para que no se interprete como una forma de influir en el voto. Exacto. Y esa veda fue la razón por la que en 2024 casi todos los beneficiarios del país recibieron un pago adelantado. Pero el punto clave es que esas eran elecciones federales. Cierto. Se elegía presidencia, senadores, diputados. La veda aplicó en los 32 estados y, por lo tanto, la solución fue adelantar los pagos para todos. Fue una medida nacional. Pero en 2026 la historia es otra. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar y francamente a poner mucho más interesante. Muchísimo. No hay elecciones federales. Entonces, ¿de qué elecciones estamos hablando y por qué afectarían la pensión? Aquí es donde entra el calendario del Instituto Nacional Electoral. La fecha marcada en rojo es el 7 de junio de 2026, pero las elecciones de ese día son locales. O sea, no en todo el país. No, y cuando decimos locales, queremos decir muy locales. Nuestra investigación apunta a 2 escenarios principales. El primero, y el más grande, es el estado de Coahuila. Ahí se renueva por completo el Congreso local, así que todo el estado entrará en veda electoral. O sea que si vives en Coahuila, da igual si es en Saltillo, Torreón o un pueblito pequeño, para ti sí aplican las reglas de la veda. Para todo el estado de Coahuila, sí. Pero eso es solo un estado. ¿Qué pasa con el resto del país? Ahí es donde se pone todavía más específico. Además de Coahuila, tenemos en el radar posibles elecciones extraordinarias en ciertos municipios de 3 estados: Chiapas, Michoacán y Veracruz. A ver, elecciones extraordinarias, ¿eso qué es? Se varían para renovar ayuntamientos por alguna situación particular. Son eventos superlocalizados. Podríamos estar hablando de que en un municipio sí hay veda y en el de al lado la vida sigue como si nada. Entonces es básicamente una lotería geográfica. Tu calendario de pagos en 2026 podría depender literalmente de en qué lado de la línea municipal vives. Así de específico. Es increíble pensar que algo tan personal como tu ingreso bimestral esté ligado a un mapa electoral tan fragmentado. Esa es la conclusión fundamental. A diferencia de 2024, el adelanto de pago en 2026 no sería para todo México. Sería una medida quirúrgica, aplicable únicamente a las personas beneficiarias que residan en el estado de Coahuila y en esos contados municipios. ¿Y para el resto del país? Nada. Para el resto del país el pago debería llegar en su fecha de siempre, sin cambios. Clarísimo. Entonces, para esa minoría que vive en la zona de veda, ¿qué significa esto para sus bolsillos? Ahora sí, hablemos de lo bueno, de los números. ¿De cuánta lana estamos hablando? Vamos a las cifras concretas. Para los adultos mayores de 65 años en adelante que vivan en estas zonas, el pago que recibirían probablemente en febrero sería de 12,800 pesos. 12,800. Este monto corresponde a la suma de 2 bimestres, marzo-abril y mayo-junio. Y para las personas con discapacidad la lógica es la misma. Su pago adelantado sería de 6,600 pesos.
12,800 pesos de golpe. Es como si te llegara la quincena y el aguinaldo al mismo día. Suena espectacular y sin duda para muchos será un alivio. Claro, para pagar deudas o hacer una compra importante. Pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque recibes esa la nota en febrero y de ahí te tienes que administrar como un campeón hasta el siguiente pago, que no llegaría sino hasta julio. Uf, son casi 5 meses. Hay que tener mucha disciplina. Totalmente. Es una planeación financiera forzada. Y es importante recalcar que esto aplicaría para todos los programas de bienestar en esas zonas, incluyendo, por supuesto, el apoyo a madres trabajadoras. Claro. Y hay un grupo específico para el que esta experiencia será completamente nueva. ¿A quién te refieres? A las mujeres de 60 a 64 años. Este grupo, que se incorporó al programa de apoyo más recientemente, nunca ha pasado por un proceso de veda electoral. Cierto, no lo había pensado. Para ellas, que apenas se están acostumbrando a recibir su dinero cada 2 meses, de repente les van a cambiar la jugada por completo. Será su bautizo de fuego en la burocracia electoral. Vaya, o sea que su primera experiencia con el sistema es, de hecho, la versión más confusa y atípica del mismo. ¡Qué bienvenida! ¿Sí? Y sabes, todo esto que mencionan nos lleva directamente a ese dilema legal del que hablábamos al principio. Porque parece simple. Hay elección, se adelanta el pago. Pero no lo es. Para nada. Y aquí es donde tenemos que hacer una distinción crucial que lo cambia todo. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la de 65 y más, ya no es un simple programa social. ¿Ah, no? No. Hace unos años fue elevada a rango de derecho constitucional. Está blindada en el artículo 4 de la Constitución. Espera, frena un poco. Eso suena muy técnico, pero creo que es la clave de todo. Si te entiendo bien, estás diciendo que la pensión de alguien de 65 años tiene un estatus legal diferente al apoyo que recibe una mujer de 64? Exactamente. Aunque ambos vengan de la Secretaría del Bienestar y se paguen con la misma tarjeta. Exacto. Y esa diferencia es un mundo. Un programa social puede ser modificado y está sujeto a la ley electoral que prohíbe su dispersión en veda. Pero un derecho constitucional es otra cosa. Es una obligación del Estado que, en teoría, debería ser inalterable. A ver, dame un ejemplo. A nadie se le ocurre que al pensionado del IMSS o del ISSSTE le van a adelantar o pausar su pago porque hay elecciones en su municipio. No, claro que no. Lo recibe mes con mes, llueva, truene o relampaguee. Es su derecho. Sería un escándalo. Entonces la pregunta es obvia. Si la pensión de 65 y más es un derecho constitucional como las del IMSS, ¿por qué siquiera se considera adelantarla? ¿No debería pagarse en su fecha normal, sin importar la veda? Esa es la pregunta del millón y el centro del dilema para la Secretaría del Bienestar. Porque, por un lado, la ley electoral les dice, cuidado, no repartas programas. Ajá, pero por otro la Constitución les dice, este dinero para los de 65 y más es un derecho sagrado y lo tienes que entregar. Se crea un conflicto de normas. Claro, porque los otros apoyos, los de mujeres de 60 y los de personas con discapacidad, esos sí son programas. Eso sí, al no tener aún ese blindaje constitucional, caen claramente en la categoría de programas que deben adelantarse, pero el otro, el principal, está en un limbo. ¡Qué encrucijada! Entonces tienen que decidir qué hacer. ¿Cuál crees que sea la jugada más probable? Pues mira, la lógica operativa y política apunta a que tomarán el camino de menor resistencia. ¿Qué sería? Adelantar todos los pagos. Lo más probable es que, para evitar confusiones y simplificar la administración, apliquen la misma regla para todos en esas localidades. Ah, claro, para no hacer bolas a la gente. Exacto. Es más fácil explicar un solo calendario de pagos que 3 diferentes. Pero al hacerlo, están tratando un derecho constitucional como si fuera un programa social más, y eso sienta un precedente muy interesante. Este es un debate que va más allá de un simple calendario. Nos encantaría saber qué opina la gente que nos escucha. Sería muy interesante. ¿Ustedes qué harían en los zapatos del gobierno? ¿Debería un derecho constitucional respetarse a rajatabla y pagarse en su fecha sin importar la veda? ¿O es mejor ser prácticos y adelantar todo? Dejen sus argumentos en los comentarios. De verdad es que es un tema que da para mucho.
Y es precisamente esta confusión, esta zona gris entre lo que es un derecho y lo que es un programa, la que genera un montón de dudas prácticas en la gente. Totalmente. Si el gobierno tiene este dilema, imagínate los beneficiarios. Claro, ellos se preocupan por cosas más terrenales. Pues pasemos a eso, a lo práctico, porque durante nuestra investigación surgieron las mismas preguntas una y otra vez. La número 1, la que causa más ansiedad. Mi tarjeta del Banco del Bienestar vence en 2026. ¿Voy a tener problemas? Esa es la clásica. La clave está en leer bien la fecha. Si tu tarjeta dice, por ejemplo, vence 02/26, no significa que caduca el primer día de febrero. ¡Ah, no! No, significa que es válida hasta el último día de ese mes. Tienes todo febrero para usarla. Dicho esto, no hay que dormirse en los laureles. La recomendación es estar muy atentos a los avisos de la Secretaría del Bienestar para saber cuándo y dónde ir a recoger el nuevo plástico. Ok, eso da un poco más de calma. Duda número 2, el otro gran terror. ¿Perdí la tarjeta o, peor, me la robaron? ¿Qué hago? ¿Ya perdí esa lana? No, el dinero no se pierde, pero hay que actuar con rapidez. El proceso tiene 3 pasos. Primero, en el instante en que te das cuenta, llama al número del Banco del Bienestar, el 800-900-2000, para reportarla. Así la bloquean. Bloquear. Segundo, y esto es un alivio para muchos, puedes ir a la ventanilla del banco con una identificación oficial vigente y retirar tu dinero. No necesitas el plástico para disponer de tu saldo. Ah, eso es importantísimo. O sea, el bloqueo de la tarjeta es para protegerte, pero no te bloquea el acceso a tu dinero si vas en persona. Exacto. Y el tercer paso es ir a un módulo de la Secretaría del Bienestar para solicitar la reposición. Te dirán qué documentos llevar y en cuánto tiempo te la entregan. Perfecto. Otra cosa que genera confusión, sobre todo con los cambios recientes, la elegibilidad. Para que quede súper claro a día de hoy cuáles son las edades. Actualmente, la diferencia es por género. Para las mujeres, la edad de incorporación al programa de apoyo es a partir de los 60 años. 60 para mujeres. Y para los hombres, la pensión de adultos mayores, la constitucional, sigue siendo a partir de los 65 años cumplidos. Y un último consejo práctico que parece obvio, pero que es vital. Mantengan sus datos actualizados. Ese es un punto crítico. Muchísimos problemas se originan porque la gente cambia de número de teléfono o de domicilio y nunca lo notifica. Claro, ¿y luego cómo te encuentran? El número de teléfono es el principal canal de comunicación de la Secretaría contigo. Por ahí te avisan de todo. Actualizarlo es tan sencillo como llamar a la línea del bienestar con tu CURP a la mano. Es un trámite de 5 minutos que te puede ahorrar meses de dolores de cabeza. Excelente. Creo que hemos cubierto mucho terreno. Para que nadie se nos pierda, vamos a amarrar todo con un resumen de los puntos clave. Me parece perfecto. Sí, es muy probable un pago adelantado en 2026, pero ojo, no es para todos. Será solo para quienes viven en el estado de Coahuila y, potencialmente, en algunos municipios muy específicos de Chiapas, Michoacán y Veracruz. Los montos. En esas zonas de veda, los adultos mayores recibirían 12,800 pesos. Las personas con discapacidad, 6,600. Ambos pagos cubriendo 2 bimestres. Si no vives en ninguna de esas zonas, para ti no cambia nada. Recibirás tu pago de forma normal, cada 2 meses, como siempre ha sido. Así es. Y cuarto, y este es el más importante. Todo esto se basa en el análisis de la ley, pero la confirmación final, el decreto con las fechas y reglas exactas, la dará la Secretaría del Bienestar. Hay que estar muy atentos a sus anuncios. Y me gustaría cerrar con una reflexión. Más allá de la logística de 2026, estamos presenciando una evolución. La pregunta que este dilema nos obliga a hacer es: ¿estamos caminando hacia un futuro donde los derechos sociales constitucionales como la pensión se vuelvan completamente inmunes a los ciclos políticos? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Llegará el día en que su entrega sea tan predecible y aburrida como el pago de una factura de luz, sin importar quién compita o cuándo se vote? Esa es la verdadera pregunta de fondo. Es un cambio de paradigma que vale la pena seguir de cerca. Manténganse atentos a los comunicados oficiales que, en cuanto se publique el decreto, aquí lo vamos a analizar con lupa, como siempre. Claro que sí.
Si este análisis a fondo les sirvió para aclarar el panorama, la mejor forma de agradecernos es ayudando a que esta información llegue a más gente. Dejen un like, compartan este episodio con sus familiares y amigos y por supuesto suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones. Muchas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en el próximo análisis.